Presentamos Entrevista. A 4 minutos saludamos al economista Hans Soledispa, que está con nosotros a esta hora por plataforma. ¿Cómo le va, economista? Buenos días. Muy buenos días, Javier. Muchas gracias por el espacio. Bienvenido. Entiendo que ustedes han hecho un análisis dentro de lo que significa esta inversión para la reactivación. ¿Y por qué señalo esto? Porque hoy justamente la Asamblea Nacional a las 8 de la mañana, un poco más adelante, estará sesionando para tratar en segundo y definitivo debate este proyecto de ley de atracción de inversiones. ¿El Ecuador necesita una normativa de esta naturaleza o qué es lo que realmente necesita para reactivarse? Bien, esta ley de inversiones es una ley necesaria, pero hay que precisar que no es suficiente para atraer inversiones. La realidad de Ecuador en el contexto regional, si tomamos en cuenta la inversión que se recibe, la inversión extranjera directa respecto al Producto Interno Bruto, en los últimos años ha sido en torno al 1%. Para dimensionar esa cifra debemos compararla con el contexto regional, como le indicaba, y vemos que países como Perú, Colombia, Chile, México, que son, digamos, los países más exitosos de América Latina, reciben inversión extranjera en torno al 3% y en algunos años en torno al 4% del Producto Interno Bruto. Entonces, Ecuador necesita cambiar su contexto, Ecuador necesita cambiar los incentivos que hay y el campo regulatorio respecto a las inversiones, respecto a la atracción de inversiones, porque no estamos atrayendo la suficiente inversión y eso se refleja en el pobre crecimiento económico, en las pocas plazas de empleo y en el poco desarrollo. ¿Y por qué no estamos generando esa atracción para la inversión? Bien, ahora mismo es difícil para un inversionista decidirse por venir a Ecuador. Si bien es cierto, Ecuador tiene algunas ventajas como es la tierra fértil, como es el dólar, como es quizás algunos aspectos climáticos y demás, pero tenemos aspectos normativos, aspectos regulatorios que complican la decisión del inversionista. Un inversionista, antes de tomar la decisión de dónde colocar sus capitales, hace proyecciones financieras. Entonces, en el caso particular de Ecuador, se topa con algunos aspectos que complican ese análisis financiero. Primero, de que se hacen los números y resulta de que cada 2 años hay que cambiar el aspecto tributario, hay que cambiar los cálculos tributarios porque hay cada 2 años una nueva norma. Y en años anteriores incluso habían dos cambios tributarios por año. Al mismo tiempo tenemos impuestos altos que quizás no tienen algunos países vecinos. Tenemos aranceles también altos que por encima del promedio regional. Tenemos también el impuesto a la salida de divisas que bueno, se ha empezado a desmontarlo, pero de manera muy lenta. Y también tenemos el 15% de participación de los trabajadores, que es el pago de las utilidades a los trabajadores, que al final del día se convierte o es interpretado dentro de un análisis financiero que pudiera ser un inversionista, es interpretado como si fuera un impuesto adicional. Entonces la carga tributaria es bastante alta y eso hace que el inversionista se desanime, se desaliente porque los números no le dan y puede tomar la decisión de quizás irse a Colombia o irse a Perú. Esos son los factores que no generan entonces seguridad, confianza para el inversionista, que de alguna u otra manera podrían existir otros también que impiden que el inversionista venga. Y le digo esto porque seguramente lo han analizado ustedes con los empresarios. Sí, los empresarios nos mencionan diferentes aspectos, ¿no? A nivel local, quienes ya están con sus inversiones propiamente, quienes ya tienen sus empresas, ellos tienen en cambio otras demandas, ¿no? Quizás los empresarios locales ya han interiorizado el tema del pago de utilidades, el tema de aranceles, el tema de impuestos y ellos ya tienen, digamos, otras preocupaciones a nivel local. En el espacio anterior le comentaba más bien acerca de inversión extranjera, pero que el inversionista local o el empresario local también invierta va de la mano con quizás con acceso a financiamiento, con trámites, con el tema con ARCSA, el pobre mercado de valores o el débil mercado de valores que existe. Entonces, sí, como usted bien lo menciona, pues tenemos muchísimos factores, muchísimos
muchísimas partes en donde podemos ir cambiando cosas para que el inversionista decida colocar más capitales acá. Tenemos inversionistas que quizás tienen ideas o tienen capitales, pero los colocan en otros mercados. Ahora, esta normativa que va a ser tratada, analizada en segundo y definitivo debate en la Asamblea, si no genera o no tiene los elementos necesarios para atraer la inversión, tampoco vamos a poder generar el empleo que tanto requiere el Ecuador. Son 7 de 10 que andan desempleados en este país. Sí, y como le decía al inicio de la entrevista, es una ley que es absolutamente necesaria, pero que de ninguna manera es suficiente. Si el día de mañana cuando se apruebe la ley y se publique en el registro oficial, si finalmente la ley es publicada o si finalmente la ley entra en vigor, es importante, va a ser un paso interesante, va a ser bien recibida por los mercados internacionales, por los inversionistas extranjeros, va a ser un gran paso, es un aspecto bastante positivo, pero hay muchísimos otros aspectos que tienen que cambiar para que finalmente la inversión llegue en las cantidades que se necesitan. 7 de cada 10 trabajadores es una cifra bastante dramática y necesita en ese mismo sentido una reforma laboral. También se necesita cambios en aspectos productivos, en aspectos de trámites y demás, en aspectos financieros. Se necesitan muchísimas reformas, insisto, es una ley que es absolutamente necesaria, pero tiene que ser acompañada de todas las demás reformas, si no realmente la inversión que pudiese traer no va a ser en los montos en que necesitan nuestro mercado laboral. Es fundamental una reforma laboral entonces, para darle, digo yo, los tiempos en que vivimos a la situación laboral, porque no podemos seguir caducamente con un código de esa naturaleza. Así es, necesitamos modernizar el mercado laboral, necesitamos darle más oportunidades a las personas que no tienen un empleo. Es la gran cantidad de ecuatorianos, la gran cantidad de millones de ecuatorianos, 5,7 millones de ecuatorianos que no tienen un empleo adecuado y realmente han tenido que inventarse un empleo, están en el subempleo, en algún emprendimiento personal que básicamente es supervivencia. Entonces, en ese sentido, necesitamos actualizar las normas laborales y que sea lo más parecido a un contrato comercial, que cada trabajador se ponga de acuerdo en las condiciones laborales o contractuales con su empleador, en temas salarios, en temas horarios, en temas prestaciones adicionales, en todos estos aspectos, que sea lo más parecido a una situación comercial, que cada trabajador se ponga de acuerdo con su empleador. Así sería mucho más fácil para las personas conseguir empleo por un lado, y por el otro lado para las empresas o emprendedores ejecutar proyectos. Si la norma laboral no fuera tan rígida, pues quizás habrían más emprendimientos o quizás habrían más proyectos ejecutándose del lado de las empresas. En esta reunión que han tenido ustedes con los empresarios, se han establecido documentos, me imagino, que permitan puntualizar algunos aspectos que generen esta inversión para la reactivación. Sí, en las reuniones con los empresarios se han obtenido insumos. Realmente las reuniones empezaron el mes pasado y ellos han sido muy francos con nosotros en todas las necesidades que tienen y hemos establecido algunas líneas de investigación para poder elaborar los insumos para que el gobierno nacional pueda tomar decisiones en función de datos, en función de las realidades de los sectores, diferentes sectores empresariales y las conclusiones a las que estamos llegando, las conclusiones a las que hemos llegado es que estas necesidades de inversión tienen mucho que ver con estas hipótesis que manejábamos, ¿no? Que una excesiva carga tributaria, una excesiva carga de trámites, muy compleja la relación con el sector público. El acceso a financiamiento también es una barrera y en ese sentido juega un rol fundamental la situación de la banca y la situación del mercado de valores. Entonces hay muchos aspectos en los cuales se pueden tomar decisiones para que venga la inversión. Economista, quiero agradecerle por haber estado con nosotros. Que tenga una buena mañana. Muchas gracias. Gracias, el economista Hans Soledispa, a propósito de los temas o factores que se requieren para la inversión y que permita esto la reactivación. 7:14, una pausa, regresamos enseguida.